Qué lindo es poder traer, como siempre digo, a nuestros hijos a la presencia de Dios. ¿Eh? Es nuestra responsabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra. Está en Éxodo 33. Aquellos que están sentados, si se pueden poner de pie, por favor. Es una reverencia que uno tiene, ¿no?, hacia la palabra del Señor. Siempre decimos, leemos. Yo a veces soy larga para leer, pero siempre leo un texto para que después nos podamos sentar. ¿Amén? Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Amén. Puede tomar asiento. Yo voy a seguir leyendo después nuevamente. Hablando precisamente de instruir, de guiar, amén, a nuestros hijos al camino del Señor. Me hablaba el Espíritu Santo hoy a través de esta palabra. Me puse a escudriñarla porque el Señor hablaba, ¿no? La palabra habla de Moisés, como él tenía una comunión, siempre digo, fluida con el Señor, podía hablar cara a cara con él, y como el Señor le hablaba a Moisés y le daba ciertas directivas para el pueblo, cómo debían conducirse, cómo debían andar, cómo debían adorar, el sacrificio que debían hacer. Incluso Moisés escribió las leyes del Señor. Pero, ¿sabe que me impactaba esto que dice? Porque en el medio del versículo dice que el joven Josué estaba ahí mirando, ¿no? Y no se apartaba del tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios, donde Moisés hablaba el Señor hablaba con Moisés. Amén. Y fíjese qué lindo, qué tremendo. Yo decía cómo él podía presentarse, hablar con el Señor para que el Señor le dé la directiva. Pero este joven Josué, que no se apartaba de la presencia de Dios porque quería él ver, ¿no? Y quería aprender de todo lo que Moisés hacía en el tabernáculo. Y qué importante, mire hermano, que era para él estar en ese lugar, y cómo el Señor lo remarcó y lo dejó escrito en la palabra, y cómo lo dejó plasmado hoy para nosotros, para que nosotros podamos entender la obediencia. Amén. La obediencia que tenía este varón, pero también de cómo amaba la presencia de Dios. Pero cuán necesario era que él estuviera ahí plantado en el tabernáculo para ver todo lo que Moisés hacía, todo cómo Moisés hablaba con el Señor, cómo Moisés se metía en la presencia de Dios, cómo Moisés tenía una comunión con Dios. Todo él lo aprendía mirando a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque él era el que lo iba a suceder en este largo camino que al pueblo le restaba. Y era necesario que él aprendiera. Y yo decía, Señor, ¿cómo nos dejaste tú plasmado en la palabra que él estaba plantado ahí? Tal vez se iban todos, pero Josué anhelaba la presencia de Dios, amaba la presencia de Dios, y cómo aprendió de todo lo que su padre, digamos, espiritual, le dejó. ¿Sabe por qué lo digo? Porque en el libro de Josué, cuando nosotros vemos que el Señor lo llama Josué, le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Era necesario entonces que Josué vea cómo el Señor andaba con Moisés. Amén. Y yo me imagino a Josué estando plantado ahí en el tabernáculo, mirando cómo se movía Moisés y cómo hablaba con el Señor y anhelando lo que tenía Moisés. Porque sabe que el Señor me ministraba esto. Muchas veces nosotros
decimos, no, Jesús es mi mayor ejemplo. Yo voy a andar como Jesús me dice. Pero sabe que no es malo anhelar lo que el hombre o la mujer de Dios tiene. Justamente hoy cuando vine a la iglesia, hablaba con Jorge y le contaba, sabe que yo tenía una pastora que era una mujer de fuego. Ella era profeta. Y sabe que a veces yo la miraba a ella cómo ministraba. No sé si alguna vez lo va a mirar, pero se llama Sandra Sosa, ella. Sandra Girard de Sosa se llama. Y sabe que muchas veces yo anhelaba tener lo que ella tenía. Pero ¿sabe por qué? Porque se notaba que tenía la unción del Espíritu Santo sobre ella. Incluso muchas veces cuando el pastor contaba que un día habían ido a hacer una liberación, tuvieron que hacer una liberación, cómo los demonios se sujetaban. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía autoridad y era una mujer perseverante. Mire que si se tenía, le puedo decir que cargar la obra en los lomos y seguir para adelante, muchas veces la hemos visto llorar en la presencia de Dios. Y una palabra, mire, tenía, y yo la admiraba, ¿sabe? Admiraba a esa mujer. La admiro aún hasta el día de hoy. ¿Sabe que ella es una mujer a la cual yo le he podido confiar cosas que a lo mejor nunca se lo he confiado a nadie? Y sabe, ella me dio unas ciertas directivas que a mí me sirvieron. Y Dios me ha bendecido grandemente con los consejos que esta madre me daba. Es necesario que nosotros miremos cómo se mueve el hombre de Dios en la casa, es necesario. Es necesario obedecer a nuestros padres espirituales, es necesario. Incluso la palabra lo dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Está en la palabra, lo vamos a leer. Y yo me imagino a este joven estando ahí en la presencia de Dios, el joven Josué preparándose. Porque mire que no cualquiera iba a tomar el lugar de Moisés. Dios no iba a elegir a cualquiera. Dios iba a elegir a alguien que pudiera y supiera caminar en rectitud y que obedeciera a la palabra que su padre le había dejado, que su mentor le había dejado, de cómo él ha visto que se había movido. Mire, con esto no estamos haciendo, digamos, algo de decir, tenemos que seguir al hombre. No, hermano. Porque déjeme decirle, usted puede tomar un ejemplo del hombre de Dios, pero si usted lo ve caminar en rectitud, si usted lo ve caminar por la palabra de Dios. Porque Pablo le decía al pueblo, imitadme, decía Pablo. ¿Y sabe lo que le decía al pueblo el apóstol Pablo? Que él imitaba a Cristo y que ellos debían imitarle a él. ¿Por qué? Porque él cargaba y portaba la unción del Señor. Amén, el llamado de Dios. Y mire que yo miraba a este joven parado ahí, me imagino diciendo al Señor, yo quiero lo que este hombre tiene. Quiero meterme en tu presencia, quiero que vos me hables cara a cara. Señor, como hiciste con Moisés, quiero que hagas conmigo. Y sabe que la palabra quedó plasmada, hermano. Y hoy en este tiempo la palabra está para nosotros también. Muchas veces decimos, bueno, pero Dios habló en aquel tiempo. Dios no cambia. La palabra no cambia. La palabra sigue siendo siempre la misma. Amén. Siempre la misma sigue siendo la palabra. No podemos quitarle nada ni agregarle nada. Todo está escrito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor me hablaba de esto, de la obediencia que muchas veces tenemos que tener en la casa. Y a veces
sabe que seguir los consejos de tu padre espiritual, a veces uno dice, no, pero ¿qué voy a hacer lo que el pastor me dice? No, yo no voy a hacer lo que la pastora me dice. Y desobedecemos, hermano. Pero sabe que si uno le da un consejo o algo le dice, es porque uno sabe. Porque uno a lo mejor ha estado en el lugar que usted estuvo. O uno ha pasado por la prueba que usted está pasando. Y muchas veces nosotros queremos darle un consejo de parte de Dios. Pero está en nosotros el querer obedecer. Y yo me imagino a este Josué mirándolo ahí, a Moisés. Yo quiero caminar en rectitud como caminaba Moisés. Yo quiero hablar contigo, Señor, como hablaba Moisés. Yo quiero tu presencia y anhelo tu presencia, Señor. Por eso me quedo parado aquí. Por eso te busco, por eso no falto, por eso vengo a cada reunión, porque necesito, Señor, una palabra tuya, necesito meterme en tu presencia. ¿Sabe que el Señor le decía a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque sabe que Josué miraba a Moisés y sabe que Josué, yo quiero pensar y quiero creer que él veía que Moisés hallaba el descanso en la presencia de Dios. Y déjame decirte algo, hermano, si tú estás cansado, no vas a hallar el descanso en otro lugar. Solamente en la presencia de Dios vas a poder hallar el descanso que tu alma necesita. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso a Él. Métase en la presencia de Dios. Mire, si nosotros muchas veces le aconsejamos, hermano, venga a la oración, métase en la presencia de Dios, busque. Hoy tenemos el privilegio, hermano, que nosotros no estamos parados ahí en el tabernáculo y que otro entre por nosotros. Nosotros tenemos acceso porque el Señor Jesucristo nos lo dio. Mire qué privilegio hermoso. Usted carga con la presencia de Dios. Usted viene a ser el templo del Espíritu Santo, donde la presencia de Dios habita. Pero nosotros debemos de ser obedientes y me impacta la palabra, ¿sabe? Porque él estaba paradito ahí. Y tal vez todos se iban y él quedaba ahí. Y qué lindo, hermano. Qué lindo es poder darle ese valor que yo siempre digo a la presencia. A veces no nos damos cuenta. Y es como que venimos, oímos una palabra, nos vamos. Y quedó todo ahí. Y no valoramos muchas veces lo que el Señor nos quiere hablar, o estamos apurados. Hoy el pastor es re largo con la palabra. Y estamos apurados y nos queremos ir. Y qué tremendo, porque sabe que Pablo disertaba, siempre le dice la palabra largamente. Largamente, tal vez estaban 6 horas, toda la noche predicando la palabra. Pero el pueblo muchas veces tenía tanta comezón de oír la palabra que no se cansaba. Estaban ahí atentos a las enseñanzas. Y nosotros tal vez, como decía el pastor ayer, 2 horas tenemos de reunión y ya son las 9, ya tiene que terminar la prédica porque me tengo que ir. Porque dejé algo en mi casa, porque dejé a mi hijo solo. ¿Y en quién nosotros, yo siempre digo, estamos confiando si no es en el Señor? Amén. Y venimos cansados muchas veces. Y nos dormimos muchas veces. Y no estamos atentos a lo mejor a lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Dice la palabra del Señor que Josué estaba ahí, que Josué era un servidor de Moisés. Y mire cómo lo recalca, y en el libro de Josué también lo recalca, que ahora lo vamos a ver. ¿Saben? Que cuando empieza el libro de Josué, dice la palabra que Josué era servidor de Moisés.
Pero mire, cuando termina la palabra, el libro de Josué, dice que Josué era un siervo de Jehová. ¿De quién era servidor Josué? De Moisés. No dice la palabra que él era un servidor del Señor. Dice que él era un servidor de Moisés. Por tanto, él aprendía todo lo que su amo hacía, por decirlo así. Amén. Y mire lo que dice la palabra. Seguimos leyendo. No vamos a leer Josué, mire. Moisés no pudo introducir al pueblo a la tierra prometida. No pudo Moisés porque desobedeció. A veces nosotros decimos, pero por eso tanto que luchó, no tanto que caminó con el pueblo y tanto que aguantó, Señor. ¿Por qué Moisés no pudo entrar? Nosotros queríamos eso. Si nosotros leemos la historia, Señor, nosotros queríamos que Moisés... Yo digo, ¿por qué? Muchas veces me pregunto, Señor. Pero había un legado y había una comisión la cual la iba a tener que cumplir Josué. Y por eso él tenía que ver cómo Moisés se conducía. No era en vano que él esté ahí a la puerta del tabernáculo. Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando porque él tenía luego que cumplir con la comisión que Dios le había dado a Moisés. Moisés era un siervo de Dios. Amén. Moisés tuvo que obedecer al Señor, caminar por el desierto. Y mira, hermano, ¿sabe qué? No habrá sido fácil para Moisés, estar con ese pueblo que era duro de servir, eran rebeldes. Moisés faltaba, no sé, un mes y ellos ya se habían hecho un becerro de oro, adoraban a otros dioses. ¿Y cómo puede a veces uno lidiar con un pueblo así, tan rebelde? Mire, dígame si Moisés no se habrá cansado. Por eso pienso yo que el Señor le decía, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dile al pueblo que camine, dile al pueblo que vaya, que marche. Pero sabe que Moisés tenía que meterse en la presencia de Dios. Porque me imagino que si no se volverían locos. Se volvería loco Moisés con un pueblo así. Porque humanamente, hermano, dígame si uno no tuviera ese Espíritu Santo, que es un espíritu que nos da el amor por el prójimo, amén. Y si no fuera por la palabra que el Señor te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, humanamente Moisés hubiera dejado el llamado. Y déjeme decirle que todo hombre y toda mujer de Dios también muchas veces trae un cansancio en sus lomos. Pero si nosotros no vamos a la presencia de Dios, no podemos hallar el descanso. Y humanamente, voy a decir, te preguntás muchas veces, pero qué cabezón, Señor. Si yo le dije, le aconsejé, Señor, que haga tal cosa. Y humanamente vos lo querés agarrar y decirle, pero ¿por qué no me hiciste caso? Si yo ya te lo advertí. Y no era yo, es lo que en la unción que el Señor depositó sobre mi vida, la cual te advierte muchas veces, no hagas esto porque te vas a caer. Y eso era lo que aprendía Josué de Moisés, porque sabe que la comisión después la iba a tener que cumplir él y llevar a todo este pueblo rebelde a la tierra de Canaán. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Josué 1, que es muy conocida. Y ahí es lo que yo le hablaba recién y lo que le decía aconteció después de la muerte de Moisés, servidor de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun,
servidor de Moisés. Amén. Mire, dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Moisés era un siervo de Jehová. Dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Amén. Dice la palabra, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa por este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dice, yo he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire lo que le decía el Señor. ¿Viste, Josué? Cuando te parabas a la puerta del tabernáculo, ¿viste todo lo que yo hablaba con Moisés? ¿Viste cómo él sacó al pueblo de Egipto? ¿Viste cómo caminó Moisés? Bueno, Josué, así yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. ¿Viste, Josué, que él abrió el mar rojo? Bueno, todas esas señales yo hice que tú las vieras y que tú estés a la puerta del tabernáculo en mi presencia para que veas que como estuve con Moisés, estaré contigo también. Amén. Qué bueno que es Dios, mire, ponga su nombre ahí si quiere. Qué bueno que es el Señor. Pero mire lo que le dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire, el Señor no le decía toda la ley que yo te mandé. Él le decía toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Amén. ¿Por qué? Porque Josué era un servidor de Moisés. Dice toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe que Josué dice que él iba a hacer prosperar su camino? ¿Pero por medio de qué? De la obediencia al libro. Amén. De la obediencia a la ley que Moisés le había dejado escrita. Amén. Dice, entonces, si tú miras, Josué, no te apartas de este libro de la ley, sino que meditas en él y andas en él y caminas, y no te apartas ni a diestra ni a siniestra, y haces conforme a todo lo que te mandó Moisés, entonces harás prosperar tu camino. Si no, no. Si tú obedeces a lo que quedó escrito, entonces harás prosperar tu camino. Amén. ¿De quién era la responsabilidad de hacer prosperar su camino? De Josué. ¿A través de qué? Del obedecer a la palabra de Dios. Del obedecer a lo que el siervo Moisés le había dicho. Amén. A veces esperamos, mira hermano, esperamos desobedecer y que Dios nos prospere. Y acá dice que si él no se apartaba de este libro, de la ley, sino que de día y de noche meditaba
habitara en él. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo este camino que tú andes con este pueblo, todo este camino que tú emprendas hasta llegar a la tierra prometida y todo lo que tú te propongas hacer, te saldrá bien. Pero tienes que hacer conforme al libro que quedó escrito, a la ley que el siervo Moisés dejó. Amén. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué tremendo. ¿Saben por qué el Señor le decía, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente? Porque iban a ir a reconocer la tierra. Iba a haber gigantes. ¿Y quiénes fueron los únicos, mira hermano, que dieron un buen reporte a Moisés? No fue cualquiera, fue Caleb y Josué. ¿Y qué decía Josué? No importa, nosotros iremos, nosotros lo comeremos como pan, aunque sean gigantes. Entonces el Señor le decía, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque toda esta tierra yo te la voy a entregar para que tú la repartas a este pueblo. Y era un pueblo rebelde. Él necesitaba, hermanos, esforzarse, ser valiente, no temer. Porque aparte Dios le había prometido, nadie te podrá hacer frente. Imagínense cuando él fue, yo me imagino, a reconocer la tierra. ¡Qué tremenda la tierra! ¡Qué fructífera! Los frutos que daba. ¡Qué buena tierra que Dios nos dio! ¡Ay, pero hay que pelear, meterse! Porque están los gigantes. Y yo me imagino ahí Josué reconociendo la tierra y acordándose de la palabra del Señor. No temas, no desmayes. Nadie podrá hacerte frente. Imagínese él mirando a esos gigantes ahí espiando la tierra. Y recordando la palabra que el Señor le había hablado. No temas, no desmayes. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y tú vas a repartir la tierra prometida. Qué tremendo que Dios tenía, sabe, que cumplir la comisión que había dejado Moisés. ¿Y sabe lo que es una comisión? Es un orden que alguien deja por escrito a otra persona para que lo ejecute. Eso es una comisión. Esto es algo, este libro que Moisés le dejó escrito, mire hermano, a Josué para que él ande, medite, camine en él. Lo dejó escrito, ¿sabe para qué? Para que Josué pueda cumplir y ejecutar todo lo que el Señor le había mandado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No se me duerma que ya termino. Aleluya. Gloria a Dios. Sé que muchos estamos cansados, algunos han venido de trabajar. Mire, son menos 10, me quedan 10 minutitos nada más. Amén. Tratamos nosotros de ser puntuales también. ¿Sabe que cuando uno está atento a la palabra de Dios y uno viene sediento y uno quiere recibir la palabra de Dios, uno está atento? Uno medita, ¿verdad, Señor? Yo quiero eso. Yo quiero entrar en tu presencia. Quiero que tu presencia me dé el descanso. Pero muchas veces, ¿sabe? Venimos fatigados, venimos cansados. Y tampoco podemos oír la voz de Dios. Porque no estamos atentos a la voz del Espíritu Santo. ¿Habla el Espíritu Santo? ¿Habla el Espíritu Santo? Que podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Mire, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En la tierra de Canaán,
andando, espiando la tierra. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Pero te vas a tener que guardar, Josué. Vas a tener que ser obediente al libro de la ley. Vas a tener que hacer como Moisés. Amén. Caminar en mi presencia. Buscar de mi presencia. Hallar el descanso en mi presencia. Porque este pueblo es rebelde. Mira el reporte que dieron los 10 espías. Solamente él y Caleb dijeron, no, nosotros somos a su parecer como langosta, pero no importa. A mí el Señor me dijo que nadie me podrá hacer frente, que Él me va a librar. Así que yo creo a la palabra de Dios, no creo a esos gigantes que se me levantan. Yo los voy a comer como pan, porque el Señor me dijo que como estuvo con Moisés, va a estar conmigo. Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Él no me trajo hasta aquí para entregarme en manos de gigantes. Él me va a librar. Y Él te va a librar a ti, hermano. Él no te trajo a su presencia para entregarte en manos del enemigo. No. Él te va a guardar. Pero tú tienes que cuidar de andar en este libro, en esta palabra, de ser obediente, de caminar por ella, de guardarte, de ser obediente a la palabra de Dios. Pero no esperes, hermano, que si no eres obediente va a venir la bendición sobre tu vida, porque en la obediencia está la bendición. Y entró a la tierra prometida, ¿sabe por qué? Porque él fue obediente a todo lo que el Moisés le había dicho. Amén. Mire, vamos al último libro de Josué, capítulo. En el 24-29, que era lo que yo le hablaba, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová, aleluya, siendo de 110 años. Dice, en el 31 dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Miren qué tremendo. Ahí dice el libro, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová. ¿Por qué? Porque él había guardado la palabra. Amén. Mire, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Sabe por qué? Porque Josué cumplió lo que el Señor le había dicho. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Medita en el libro. Entonces, ¿qué hizo? Él los pudo conducir por el camino correcto hacia la tierra prometida. Amén. Y sabe que el Señor me hablaba de esto. De desear la unción que tiene tu Padre espiritual. De desear la presencia que Él porta. No está mal, hermano. Yo me imagino que Josué habrá estado ahí, Señor. Y mire, ¿saben que cuando fueron a reconocer la tierra estaba Caleb y estaba Josué, que fueron los que dieron el mejor reporte, ¿ven? Conforme a la palabra que Dios le había dicho a Josué. Pero ¿sabe que Caleb no fue el sucesor de Moisés, sino Josué? ¿Por qué? Porque Josué estaba permanentemente en el tabernáculo del Señor. Amén. Qué lindo y qué bueno es estar en la presencia de Dios. Amén. Y mire, le voy a compartir una palabra que está en Segunda de Reyes. Y mire, sabe que dice la palabra, estuve buscando yo que Josué debía dejar un legado, Moisés debía dejar un legado. ¿Y sabe lo que es el legado? Un impacto duradero que una persona deja a las generaciones
acciones. Esto es el legado, lo que usted le deja a sus generaciones. Me gozo por Camila, me gozo por Adrián, que ellos han traído a su hijo a la presencia de Dios. Pero este es el legado que nosotros debemos dejarle a nuestras generaciones. Mire, acciones, enseñanza, valores o una relación con Dios. Eso es lo que tú le debes enseñar a tus generaciones. Amén. Dice, es transmitir la fe y el conocimiento. Y sabe que Moisés le transmitió a Josué la fe y el conocimiento. Y le enseñó lo que es estar en la presencia de Dios a través de acciones, a través de actitudes. Porque yo me imagino que Josué caminaría al lado de Moisés cuando Moisés iba haciendo los milagros por manos del Señor. Y yo me imagino que él sabía cuando el Señor le decía algo a Moisés y él veía cómo Moisés lo cumplía. Y cómo el Señor le decía, extiende tu vara, toca el mar. Y yo me imagino que él habrá visto todas esas cosas. Y ese es el legado que a él le había quedado, buscar la presencia de Dios a través de estar en el tabernáculo. El legado que le había dejado, amén, de buscar la intimidad con Dios, la fe, el conocimiento. Y sabe que esto no abarca materiales, cosas materiales. El legado no abarca cosas materiales. Esas son herencias tal vez. Pero esto no es algo que usted le va a dejar a su hijo, algo material. Tiene que ser algo espiritual. Buscar la presencia de Dios. Sabe que hoy oraba y le decía al Señor cómo me hubiese gustado que mis padres me hayan dejado ese legado. No me dejaron ni casa ni legado. Porque esto no abarca lo material. Y yo decía, Señor, no me dejaron ni casa ni legado. Pero cómo me hubiese gustado, hermano, que me hubiesen dejado ese legado espiritual. Esa fe, ese conocimiento de Dios. Yo sé que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y una fecha establecida. Amén. Tal vez no lo pude recibir de mis padres, pero lo recibí de mis padres espirituales. Por eso yo le digo, hermano, usted no está mal que anhele tener, o que anhele el legado de su padre espiritual, de buscar la presencia y el conocimiento de Dios. La fe, imitar la fe, como decía Pablo, imitar mi fe. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2. Voy a ir terminando. Pero mire, hermano, ¿sabe qué pensaba yo? Si muchas veces no obedecemos a quien vemos, tampoco vamos a obedecer a Dios. Porque las autoridades están puestas por Dios, aún en la misma iglesia. Y si nosotros no podemos o no sabemos obedecer a quien está puesto como autoridad en la iglesia, tampoco vamos a obedecer a Dios. Es como dice la palabra, si vos no amás al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios? Si no amas a tu hermano, a cual vos ves, ¿cómo vas a amar a Dios? Y si vos no obedeces, imagínate a la autoridad puesta por Dios, porque hay autoridades puestas por Dios. ¿Cómo vas a obedecer a Dios? Tampoco puedes obedecer a Dios y no obedecer a las autoridades. No, eso no va conforme a la palabra. Dios dejó algo establecido. Este libro, en el cual nosotros no debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra, y cumplirlos. ¿Amén? Y mire lo que dice Segunda de Reyes. Vamos a ir rápido porque esto es lo que el Señor me hablaba. Mire, aconteció que cuando quiso Jehová, dice, alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías, dice, venía con Eliseo de Gilgal. Dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel.
Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí lo sé, callad. Dice, y Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora. Dice, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y le volvieron a decir, miren. Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. En el 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y le siguió nuevamente. En el 8, dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló, mire, y lo golpeó, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y a otro lado, y pasaron ambos por seco. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, dice, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Pero no era imposible, sino que era difícil. Mire, dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. ¿Qué va a querer apartarse Eliseo de Elías? Si él quería la doble porción y él estaba dispuesto a caminar con Elías porque no lo quería perder de vista. A ver si se me va, dice, y yo no puedo recibir lo que pedí. Amén. Y caminaban juntos, dice. Dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Dice, y aconteció que yendo ellos, me imagino, Elías en el baño y Eliseo parado ahí, al lado. Elías durmiendo, Eliseo ahí, durmiendo al lado de Elías. No, se me va ahí, me lo va a arrebatar el Señor y no voy a poder recibir lo que yo le pido, porque él veía que el Señor usaba a Elías. Me imagino Elías caminando y él al lado. Qué denso, ¿no? Qué tóxico, como dicen ahora, qué tóxico. Pero él tenía fe que él lo iba a recibir. Era difícil, pero no era imposible lo que él pedía. Por eso él caminaba al lado de Elías para recibirlo. Porque dijo, bueno, no es imposible, es difícil. Mire, dice, y aconteció que yendo ellos, hablando, ¿qué hablarían de ellos, Señor? ¿Qué le diría Elías a Eliseo? ¿De qué hablarían? Yo me imagino que ellos hablarían del Señor. ¿Viste lo que el Señor hizo cuando fui a tal lado? ¿Viste cómo el Señor, el milagro que hizo Dios? ¿Viste lo que es Dios? Bueno, ya te va a tocar conocerlo. Y Eliseo ahí no queriendo despegarse de Elías, porque quería hacer el doble de lo que hacía Elías en la presencia de Dios. Yo quiero la doble porción que vos tenés. Amén. Dice, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, dice, de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Dice, mire lo que hizo, alzó luego el manto de Elías, dice que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
y tomando el manto de Elías, dice que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, que se apartaron, dice, uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Dice, y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¡Qué tremendo! ¿Qué hizo cuando agarró el manto? Ahora voy a ver si yo recibí la doble porción. Yo vi que Elías golpeó con el manto las aguas y las aguas se abrieron. Bueno, Señor, yo estuve ahí. Dios de Elías, estuve ahí cuando tú lo arrebataste. Yo te pedí la doble porción, vos me dijiste que no era difícil. Que era difícil, pero que no era imposible. A ver si yo lo recibí, yo estuve aquí cuando tú lo arrebataste, Señor. Y Elías me dijo que si yo estaba a su lado cuando él era subido, cuando él era arrebatado, yo lo iba a recibir. Ahora, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a agarrar el manto y voy a ver si lo recibí. ¿Y qué hizo Elías? Lo que vio hacer a su padre. Golpeó las aguas y ahí se dio cuenta que había recibido lo que le había pedido. La doble porción. Aleluya, ¿sabes? Tú siempre tienes que anhelar más. Si tú ves a tu pastor, cómo predica mi pastor, qué bueno, qué lindo. Cómo busca de Dios, cómo lo usa Dios. Yo quiero lo doble que Él tiene. Yo anhelo lo doble. Yo quiero hacer más. Usted tiene que anhelar más. Yo quiero que me uses aún más, Señor. Y sabes que para nosotros es un gozo y un privilegio ver a los hijos de la casa crecer. Porque como padres nosotros vamos a estar satisfechos que hemos impartido lo que el Señor nos dijo. Anhelen este tiempo más de Dios. ¿Sabe? Le leo la última palabra. Qué bueno que es Dios. No me voy a cansar de decirlo. Es extraordinario, mi Señor. ¿Sabe que yo le contaba, vio que tenía una madre espiritual? Ella tenía una palabra poderosa. Y yo me acuerdo, era niña en el Señor. Y ella vino y puso su mano sobre mi cabeza, siempre me recuerdo. Y el Señor me habló y me dijo que yo iba a ser una mujer de palabra fuerte. Y era lo que yo anhelaba, ¿sabe? En ese tiempo, ahora lo anhelo aún más. Es malo anhelar lo que tienen tus padres, no es malo, no es malo. Si tú ves que siempre te van a llevar por el camino correcto y por las sendas del Señor, por la luz te van a guiar, no es malo. Pero obedece, hermano, sé obediente. Mire, nosotros, por decir así, nos decían: tenés que venir, no sé, tirate dentro de un pozo, nos tiraban. Por decir algo que obviamente nunca nos van a decir eso, ni nosotros a ustedes tampoco. Siempre recibimos el buen consejo de nuestros padres espirituales. Amén. Pero nosotros obedecíamos. Y a veces, ¿sabes? Recibíamos retos que no eran para nosotros, pero callábamos. A veces cuando nos disciplinan y nos enseñan, hoy le comentaba a Jorge, una vez estuve en la iglesia, me disciplinaron. Yo acepté la disciplina
permanecí en la iglesia. Porque obedecí. Pero Dios me restauró. Y sabe que en este tiempo yo veo que muchas veces tenés que buscar las palabras para hablar con las personas. No porque se me va a ofender, no porque se me va a ir. Pero sabe que el padre que ama, disciplina y corrige a su hijo. Y yo como hija, a pesar de que me dolió la disciplina, sabía que la merecía, porque no había hecho lo correcto, la acepté. Pero Dios me restauró. Y Dios me hablaba, Dios no me dejaba. Dios estaba conmigo. Porque no es que Dios te va a dar una disciplina y no te va a hablar más, bueno, quédate ahí. Dios siempre está contigo. Todos los días de tu vida. Pero si tú guardas de hacer lo que el Señor te dice y te pide. Amén. Lo último que le leo. Esta es la obediencia máxima, yo siempre digo. ¿Quién no ha obedecido como Él, el Hijo de Dios? Nadie lo puede igualar a Él en la obediencia. Porque sabe que bueno que es el Señor, porque yo digo, Él aprendió la obediencia por lo que padeció. Y muchas veces el Señor a nosotros no nos trata así. Dios nos habla primeramente. Tenés que ser obediente y nos habla a través de la palabra. Que debemos ser obedientes. Y no es que Dios viene con el látigo, tenés que ser obediente. Como Jesús, que por lo que padeció Él aprendió obediencia y fue obediente hasta la muerte. Y Él era hombre. A veces nosotros decimos, pero era Dios. Jesús era Dios, era el Hijo de Dios. Pero Él tenía un cuerpo de carne, hermano. Si a Él le pegaban, a Él le dolía. Si a Él lo azotaban, a Él le dolía. A Él lo clavaron en la cruz y a Él le dolía. Él tenía un cuerpo de carne, Él tuvo que padecer por nosotros. El justo por los injustos, dice la palabra. El santo por los pecadores. ¿Hubiese podido Él decir, no quiero hacerlo? Hubiese podido. Pero Él fue obediente a la comisión que se le había enviado. Y mire qué bueno que es Dios, que nosotros tenemos una comisión que no es dolorosa, es predicar la palabra. Amén. Esa es la comisión que nosotros tenemos. Dice, ir y predicar a toda criatura. Y no solamente predicar, porque nosotros sabemos que debemos hacer discípulos también. No solamente predicarles la palabra, enseñarles, discipularlos. Por eso usted está en este lugar. No solamente para recibir la palabra de Dios, sino para ser enseñado y para ser discipulado. Amén. Párese, póngase de pie. Mire, dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igual. Dice, porque el Padre ama al Hijo, dice, le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aleluya. Dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto hacía el Hijo. Lo que veía hacer al Padre, Él tenía la esencia de su Padre. Él tenía el legado de su Padre.
Su padre le había dado la comisión. Él tenía que venir, morir, ser obediente hasta la muerte. Él quiso dejar, dijo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Yo solamente quiero ser obediente a lo que tú me mandaste. Y mire, déjeme decirle, usted está en este lugar alabando y glorificando el nombre del Señor, porque nuestro amado no se volvió atrás con lo que se le había pedido, que era padecer por toda la humanidad. Y gracias a Él nosotros tenemos salvación. Aleluya. Pero Él hacía todo lo que veía hacer en su Padre, porque en Él estaba la esencia. Oh, qué bendito que es Dios. Aleluya. En Él estaba la vida. Mire, dice el Padre al que quiere la vida. Y yo como hijo, como veo hacer esto al Padre, yo también como hijo voy a darle vida a quien yo quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque tú no te bajaste de la cruz. Pero enséñanos a ser obedientes, Señor. A cumplir con la comisión que tú nos has entregado, Rey amado. Bendito sea tu nombre. Levante su mano al cielo en esta hora.